los terroristas. Bueno amigos, a mí me tocó exponer sobre lo que es la placa base. La placa base, también conocida como la tarjeta madre, en inglés motherboard o mining board, es una tarjeta de circuitos impresos a la que se conectan los componentes de computadora u ordenador. Es una a la hora de armar una PC de escritorio o portátil, fundamental a la hora de armar una PC integrados, entre lo que se encuentra el circuito integrado, que sirve como centro de convención entre el procesador a la placa base. Además incluye un firmware llamado BIOS que permite realizar una funcionalidad básica como prueba de los dispositivos, manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos, carga del sistema operativo. Un conector de conexión por estos conectores proporciona a la placa base los diferentes voltajes e intensidades necesarios para su funcionamiento. El zócalo del CPU es un receptáculo que recibe el microprocesador, conecta con el resto o componentes a través de la placa base. La ranura de memoria RAM en el número de en la placa base comunes. El chipset, una serie de circuitos electrónicos que gestionan la transferencia de datos entre los diferentes a la computadora, del procesador o memoria. Se divide en dos secciones, el norte y el primero gestiona la interconexión entre el procesador y la unidad de procesamiento gráfico, y el segundo entre los periféricos y los dispositivos gráficos, y el segundo entre los periféricos, procesadores de escritorio e integrar de la memoria interior del procesador, además de que está de 100 a 200 años. El reloj regula la velocidad de ejecución de las acciones. El microprocesador de los periféricos. La CMOS, una pequeña memoria que preserva ciertas como la posición del equipo, fecha y hora, mientras que el equipo no está alimentado por la electricidad. La pila del CMOS proporciona la electricidad necesaria al circuito constantemente, y que este último no se apague perdiendo la serie de configuraciones. Un programa no volátil, antiguamente en memorias ROM, pero desde hace tiempo se emplea memoria flash. Este programa es específico de la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel entre el microprocesador o algunos periféricos. Recuperan y después ejecutan las instrucciones del MBR, Master Boot Record, o registran un disco duro o SD. El bus, también llamado bus interno, en inglés front bus, conecta el microprocesador chipset. Esta calle frente o transporte o
circuit board. Memoria del chipset a la memoria expresión, también llamado bus 1 o 0. Entrada y salida a las ranuras de expansión. Los puertos PCI 2 para conectar así y el teclado, interfaces tienden al del USB. Los puertos para conectar dispositivos antiguos. Los puertos paralelos, por ejemplo, para conexión antiguas impresoras. Los puertos bus, por ejemplo, para conectar periféricos recientes, RJ45, conectarse a una red. HDMI o para computadora. Los conectores IDE o serial ATA. Los conectores de IDE o serial sirven para conectar dispositivos de almacenamiento como unidades de estado sólido a unidades de ahora me toca los tipos de bus de datos. Los bus de espacios físicos, transporte de información y energía entre dos puntos. Los bus generales son los siguientes. De datos son las líneas de comunicación, los datos e internos del microprocesador. El siguiente es bus, línea de comunicación por donde información específica sobre la localización de la dirección de memoria del dato o dispositivo al que se hace referencia. Bus de control, línea de comunicación donde se controla el intercambio de la información con un módulo de la unidad central de los periféricos. El siguiente es bus de expansión, conjunto de líneas de la comunicación encargado de llevar el bus de datos, el bus de dirección y el del control de interfaz, entrada y salida que se agrega a la tarjeta principal. Y el último es el bus del sistema. Del CPU se vincula a través del bus de sistema y mediante distintos tipos de datos, el microprocesador y la memoria principal, que también involucra a la memoria caché de nivel 2. La velocidad de transferencia del bus del sistema está determinado por la frecuencia del bus y el ancho del mínimo. Buenos días compañeros, ya les voy a hablar acerca de la placa multiprocesador. Este tipo de placa base puede acoger a varios procesadores, generalmente de 2, 4, 8 o más. Esta placa base multiprocesador tiene varios zócalos de microprocesador, lo que les permite conectar varios microprocesadores físicamente distintos, a diferencia de los procesadores de doble núcleo. Cuando hay dos procesadores en una placa base, hay dos formas de manejarlos, en modo asimétrico y modo simétrico. En el modo asimétrico, donde a cada procesador es un modo en el que a cada procesador se le asigna una tarea diferente. Este método no acelera el tratamiento, pero puede asignar una tarea a una CPU, a una unidad central de procesamiento, mientras que la otra lleva a cabo a una tarea diferente. El modo simétrico, llamado multiprocesador simétrico,
donde cada tarea se distribuye de forma simétrica entre los dos procesadores. Linux fue el primer sistema operativo en gestionar la arquitectura de doble procesador en 86 bits. Sin embargo, la gestión de varios procesadores existía ya antes en otras plataformas y otros sistemas operativos. Linux 2.6.x maneja multiprocesador simétrico y las arquitecturas de memoria no uniforme distribuida. Algunos fabricantes proveen placas bases que pueden acoger hasta 8 procesadores. En el caso de Socket 939 para procesador AMD Opteron y sobre Socket 604 para el procesador Intel Xeon. Les voy a hablar también acerca de los tipos de tarjetas madres. La mayoría de las placas APC o PC vendidas después del 2001 se pueden clasificar en dos grupos: las placas bases para procesadores AMD. Está el slot A Duron Athlon, Socket A Duron Athlon, Athlon XP, Sempron, Socket 754 Athlon 64, Mobile Athlon 64 Sempron Turio, Socket AM3 más Sempron, Athlon 2X2, X3, X4, Phenom 2, X2, X3, X4, X6, FX, X4, X6, X8. Las placas para base para procesador Intel. Socket 7, Pentium 1, Pentium MMX, Socket 604 Xeon, Socket 771 Xeon, LGA 1366, Intel Core i7, Xeon Halem. Y también les voy a hablar acerca de los formatos. Las tarjetas madre necesitan tener dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, de manera que desde los principios de los computadores personales se han establecido características mecánicas llamadas factor de forma. Definen la distribución de diversos componentes y las dimensiones físicas, como por ejemplo el largo y ancho de la tarjeta, la posición de agujeros y de sujeción y las características de los conectores. Con los años varias normas se fueron imponiendo. La XT es el formato de la placa base del PC de IBM, modelo 5160, lanzado en 1983. En este factor de forma se definió un tamaño exactamente igual al de una hoja de papel tamaño carta y un único conector externo para el teclado. En 1984 la AT tenía de 305 por 305 milímetros de IBM, la Baby AT de 216 por 330 milímetros. AT, uno de los formatos más grandes de toda la historia del PC, medía 305 por 279 o 330 milímetros. Definió un conector de potencia formado por dos partes. Fue usado de manera extensa de 1985 a 1995. En 1995, ATX medía 305 por 244 milímetros. De Intel está la Micro ATX, que medía 244 por 244 milímetros. La Flex ATX, que medía 229 por 191 milímetros. Mini ATX medía 284 por 208 milímetros. ATX, creado por un grupo liderado por Intel, en 1995 introdujo la conexión de exteriores en la forma de un panel de unos y ceros y definió un conector de 20 pines para la energía. Se usa en la actualidad en la forma de algunas variantes que incluyen conectores de energía extra o introducciones en el tamaño. En el 2001 la ITX medía 215 por 195 milímetros. Mini ITX
medía 170 por 170 milímetros. La Nano ITX medía 120 por 120 milímetros. Pico ITX medía 100 por 72 milímetros. La ITX, con rasgos procedentes de las especificaciones Micro ATX y Flex ATX de Intel. El diseño de VIA se centra en la integración en placa del mayor de placa base del mayor número posible de componentes, además de la inclusión del hardware gráfico en el propio chipset del equipo, siendo innecesariamente la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura AGP. En el 2005, BTX medía 325 por 267 milímetros de Intel. Micro BTX, que medía 264 por 267 milímetros. Regular BTX, que medía 325 por 267 milímetros. BTX, la BTX retirada en muy poco tiempo por la falta de aceptación, resultó prácticamente incompatible con ATX, salvo en la fuente de alimentación. Fue creada para intentar solventar los problemas de ruido y refrigeración como evolución de la ATX. En el 2007, la DTX medía 248 por 203 milímetros de AMD. Mini DTX medía 170 por 203 milímetros. Full DTX medía 243 por 203 milímetros. La DTX, destinadas a PCs de pequeño formato, hacen uso de un conector de energía de 24 pines y de un conector adicional de 2x2, formato propietario. Durante la existencia del PC, muchas marcas han intentado mantener un esquema cerrado de hardware, fabricando tarjetas madres incompatibles físicamente con los factores de formar con dimensiones, distribución de elementos o conectores con su antipicos. Entre las marcas más persistentes está Dell, que rara vez fabrica equipos diseñados con factores de forma de la industria. Algunos fabricantes de las tarjetas madres, hay varios que se reparten en entre el mercado de placas bases, tales como Avid, Albatron, Aopen, Asus, ASRock, BioStar, Chaintech, Dell, DFI, ESC, Elite Group, Epox, Foxconn, Gigabyte Technology, Intel, MSI, KDI, Sapphire Technology, Soltec, Supermicro, TIA, VIA, XFIX, PC Chips y Zotac. Algunos diseñan y fabrican uno o más componentes de la placa base, mientras que otros ensamblan los componentes de terceros que han diseñado y fabricado. Gracias. Con los terroristas.